Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Conectados al Cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al Cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y al espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, De Cero al Cosmos. Presenta Marion Álvarez Rodríguez. De cero al cosmos, vamos a volar. Con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá. Porque el universo empieza en tu voluntad. Emprendedores que inspiran verdad, rompiendo barreras, dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más. Todo de cero al cosmos, vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Frente a este horizonte rodeado de edificios que parecen tocar el cielo, recuerdo que alguna vez me dijeron que mis sueños tenían un límite, que mi cuerpo no volvería a levantarse, que la vida se había detenido para mí. Pero yo descubrí que los muros más grandes no están afuera, sino dentro de nosotros, y que cuando el corazón se enciende, ningún diagnóstico puede apagarlo. Hoy me he ubicado en distintos lugares hermosos como este en New York, testigo que los imposibles se rompen, de que la fe y el amor son más altos que cualquier rascacielos. Sueña y atraviesa los miedos. Cree en ti. Yo pude transformar mi historia en una oportunidad. Tú también puedes convertir la tuya en un milagro. De cero al cosmos, un punto de encuentro. Creemos que las estrellas no están solo en el cielo, sino dentro de cada ser que ha tenido el valor de mirar su sombra con amor. Nuestro viaje es colectivo, no importa desde dónde empieces. Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer. De cero al cosmos, un viaje hacia lo esencial y humano. Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Hay caídas que parecen condena, piedras que parecen enemigas y charcos que parecen trampas, pero a veces detrás de lo que parece un final se esconde un portal hacia el verdadero propósito. Hoy nos acompaña Luigi, un viajero que cayó en la oscuridad y regresó convertido en guardián del amor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ay, Marion, qué esa presentación tan espectacular, muchísimas gracias. Lo recibo como un poema, me encanta la poesía, qué lindo que te hayas tomado la tarea de escribir esas cosas tan especiales, creo que eso es más por inspiración que por cualquier otra cosa. Estoy muy feliz, gracias por invitarme. Tú eres una inspiración y pues yo te oía solo por teléfono, pero ahora que te veo acá con tu esposa, ese equipo que han formado, de verdad que eres una inspiración impresionante. Empieza tu tortura. Llévanos a ese instante, el segundo exacto en que tu cuerpo tocó el agua del charco y supiste que algo se había roto para siempre. ¿Qué pasó por tu mente? Mucho miedo, Marion, porque cuando yo estoy ahí debajo del agua, luego de haber caído de esa peña, yo siento un correntazo en el cuello y lo que pasa allí es que por mis conocimientos odontológicos sabía que tenía una lesión medular en la cervical. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a dar la brazada para salir del río, mis brazos no responden. Entonces ahí empieza a haber mucho temor, porque yo, al ver que mis brazos no responden, busco mover las piernas y las piernas tampoco. Entonces me doy cuenta que no siento el agua, Marion. O sea, yo no sentía el agua, entonces era muy extraño. Entonces, desde mis conocimientos odontológicos sabía que tenía una lesión medular. ¿Qué pasó ahí? El pensamiento es, estoy jodido.
Aquí lo único que puede ocurrir es un milagro. Y me acordé de una oración que me había rescatado. Eso lo convertí yo en una oración. Esta es la historia de aquel ciego que estaba en Jericó. No sé si te acuerdas de esa historia de Jesús entrando a Jericó cuando el ciego empieza a preguntar qué pasa porque escucha mucha algarabía. Y resulta que es que no lo escuchan porque hay mucho júbilo y alguien pasa por el lado de este ciego y este ciego lo toma de las vestiduras y le pregunta a la persona ¿qué está pasando? Y ella le responde, es que viene entrando Jesús, el hijo de David. Y él recuerda las historias y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y ahí estaba yo debajo del río, gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, porque recordé la historia del ciego que en algún momento me la habían contado en una catequesis cuando yo practicaba, porque fui criado con bases católicas. Hoy en día mi religión es el amor y la coherencia, aunque muchas veces sea incoherente. Entonces este ciego empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, y Jesús no lo escuchaba porque había mucha bulla. Y lo gritó con tanta fuerza hasta que el Señor lo escuchó. Y lo llamó. Y se acercó y le preguntó, ¿qué quieres? Y él le respondió, yo quiero volver a ver, Señor. Mire lo lindo que hacía Jesús en este punto, que es de las cosas que yo siempre resalto de él. Primero, que nunca se atribuyó un milagro al poder de él, sino al poder de la fe de quien lo estaba solicitando. Y segundo, que antes de hacer el milagro, levantaba los ojos al cielo y daba las gracias en arameo. Eso es espectacular. Y ahí estaba yo debajo del agua y empecé a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Con mucho miedo, porque resulta que cuando iban pasando los segundos, pasaban como imágenes frente a mí de lo egocéntrico que había sido, lo fastidioso en ciertos escenarios de mi vida, cómo había desperdiciado oportunidades. Y yo trataba de hacer caso omiso a eso, que era como la ceguera, ¿sí? Y seguía gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y sentí como la marcha de él se aproximaba a mí. O sea, Jericó en ese momento era mi corazón. Y él se detiene, justo ahí ese encuentro debajo del agua, con toda la conciencia porque yo abría los ojos y veía el agua. Yo lloraba, Marión. El momento era tan intenso que mis lágrimas las podía sentir debajo del agua, gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, con mi corazón, porque yo no abría la boca. Yo sentía que si abría la boca me iba a ahogar. Y él se detiene y me pregunta, ¿qué quiere? Y le digo, pues Señor, yo le tengo el pavor a morir ahogado, primero. Si tengo que morir ahogado, pues que sea rápido, porque ya sabes el susto que tengo. Y lo otro es que si me das la oportunidad de salir de acá, allá afuera están mis hijos. Y yo te prometo que voy a salir a ser ejemplo de papá, de amigo, de hermano, de pareja, de lo que sea. Pero no para que las personas vean lo que yo soy, sino lo que tú puedes hacer en la vida mía y en la de los demás. Yo mismo empecé a sentir que una corriente me sacaba del agua, Marión. De una. Y resulta que mientras yo estaba viviendo esa situación ahí abajo, afuera, mi familia estaba viendo otra. ¿Qué? Claro, mi sobrina decía, a mi tío le pasó algo. Y todos decían, ese huevón con de canzón. Ahora sale por abajo toteado de la risa, que qué pensaron, que si fue que Dios mío. Porque tenía pues esa conducta pues como de mamador de gallo, pero la verdad pues ustedes que están ahí viendo pues este programa, este podcast tan lindo aquí con Marión, yo nunca he jugado con esas cosas. Pero pues en medio de la recocha ellos decían, mi sobrina cuenta, Dios, que a mí todo el mundo me decía que usted se iba a burlar de mí, pero yo sentía en el corazón algo que decía, yo tengo que bajar a buscar a mi tío. Y era Jesús sembrando esa duda en ella. Entonces, esa corriente que yo sentía como esa elevación era que mi sobrina me estaba agarrando el cuerpo, porque como yo no sentía el cuerpo, yo no sentía nada de hombro hacia abajo, pues eso era lo que me estaba sacando mi sobrina. Entonces cuando yo saco los ojos del agua, ahí tragué agua, Marión, porque la boca todavía la tenía en el agua. Ahí es donde me empecé a complicar un poquito. Pero respondiendo a la pregunta que creo que me extendí un poquito, mucho miedo. Y es hablar de la realidad, Marión, porque tenemos 4 emociones básicas. Miedo, rabia, tristeza, alegría. Y a usted muchas veces le han dicho, hágalo sin miedo, eso es pura mierda. Las cosas hay que hacerlas con todo y miedo. Hay herramientas para poder atravesar el miedo. Tremendo eso, pero sí, yo creo en eso, la fe te salvará. Para mí, pues es una constante de vida. Cuando despertaste en esa silla de ruedas, ¿qué fue lo primero que sentiste? ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Silencio? ¿O simplemente un vacío inimaginable?
Hasta que el inconsciente no se haga consciente, tu subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Por qué digo esto, Marión? Como para responder esto, voy a poner un poquito en contexto el pensamiento antes de la lesión. Yo me montaba en mi carro, a mí me gusta la velocidad, me gusta la adrenalina, es yo muy loquillo. Y recuerdo que me montaba en mi carro y ponía el carro en 160, 170 kilómetros por hora y el pensamiento era: ¿y qué tal que me estrelle? A esto se le estalla una llanta. Este carro salga dando vueltas y yo quede cuadrapléjico en una silla de ruedas. Cuadrapléjico en una silla de ruedas. El pensamiento era tan intenso, Marión, que yo... O sea, eso se quedaba ahí. O sea, la imagen de la silla de ruedas estaba aquí. Y yo mismo bajaba la velocidad del carro. O sea, eso como que era una sensación. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el inconsciente, o sea, aquello lo que tú todavía no te das cuenta, se haga consciente, o sea, que te llegues a dar cuenta, tu subconsciente, que es creador y movilizador de esas impresiones de tus sentimientos, las cosas que puedes sentir con intensidad, porque es que el miedo y la fe funcionan de la misma manera, con el mismo imán, pero de manera opuesta. Tu subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. El momento llegó, Marión. El momento llegó. ¿Lo tenías guardado ahí en tu subconsciente? Claro, y de hecho es un plan del alma. De esto podemos hablar en otro programa, Marión, del plan del alma, porque es que yo esto que estoy viviendo lo elegí. Es raro que usted que está escuchando y está viendo esto, yo le diga eso, pero cuando yo comprendí eso me liberé de un poco de problemas y empecé a ser feliz. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me desperté, yo no me desperté en la silla de ruedas, sino que me desperté en la camilla, luego de que me sacaron de quirófano, que me gustaría contarte también un poco de qué fue lo que pasó antes de entrar al quirófano, que esto contextualiza un poco la vida mía del día de hoy. Sí, hubo mucho miedo, demasiado miedo. Dejo hasta ahí para que avancemos porque hubo un momento en el que sí sentí muchísima rabia. Devolvámonos entonces al quirófano. Antes de entrar al quirófano, a mí me pasan imágenes de radiología. Me revisan para saber qué es lo que yo tengo en el cuello, pues en la cervical. Sale el médico radiólogo con todas las imágenes y yo en una camilla y me las pone acá en el pecho y me dice: vea, doctor, usted de aquí en adelante tiene que ser muy berraquito, como dicen ustedes los colombianos. Este accidente pasó en Venezuela, porque usted no va a volver a levantar ni siquiera los brazos. Usted va a ser completamente dependiente, usted se va a orinar y se va a ensuciar y no se va a dar cuenta. Ahí sentí rabia, sentí miedo y sentí tristeza. 3 de las 4 emociones básicas de las que les hablaba al inicio. ¿Qué pasó ahí? Que yo volteé a mirar hacia un costado, la persona que me estaba acompañando en ese momento no escuchó lo que ese médico me dijo porque estaba conversando ahí con una señora. Entonces yo me quedé calladito y se me bajó una lágrima, de esas lágrimas que usted siente que le recorren la vida. Las de Giordano, grandototas. Yo me acuerdo que yo salí de ese lugar y a pasar a quirófano y yo iba destrozado, como si me hubieran demolido por dentro, como si hubieran acabado con todos mis sueños, la capacidad de poder crear una vida nueva. Pero yo adentro tenía algo, y era la convicción de que era yo el que tenía que empoderar a la familia. Cuando yo salgo allá a la sala y me recibe la familia y me dice: ¿cómo le fue con los exámenes? Marian, yo les dije a todos: ¿sabe qué dicen esos exámenes? Que yo no solamente me voy a recuperar, sino que voy a llevar una vida mejor de la que yo he vivido hasta ahora. Era hasta difícil para mí creerlo, pero era yo el que me tenía que convencer de eso. Marión, 3 años después, en una conferencia multitudinaria en la ciudad de Pereira, yo conté la historia del radiólogo cuando ya podía levantar los brazos, cuando yo podía comer por mi cuenta, cuando ya podía sostener una conversación fluida. Y en el público estaba mi hermana. Cuando se terminó la conferencia, mi hermana decía, llorando: hermano, gracias a Dios tú nunca nos dijiste nada de eso, porque si no, no hubiéramos apostado tanto por tu recuperación. Amigo, la queja es el socio de la pobreza. Y entre usted más se queje, baila. A veces nosotros pensamos que es afuera, que son las personas las que nos tienen que motivar a nosotros. Usted no necesita que nadie los motive, los motivos los tiene usted. Y usted tiene la capacidad de empoderar a los que están afuera, a los que están al lado tuyo, para que ellos tengan esa sinergia y esa magia de poderte apoyar en lo que usted necesita. Eso fue lo que a mí me pasó. Yo supe que estaba en el peor escenario. Y que de ahí en adelante lo único que me quedaba a mí era mirar para arriba. Y empoderar a mi familia. ¿Estaba mintiendo? No.
estaba haciendo un acto de fe. Pero ¿cómo hace uno para en un momento, pues, o sea, qué grandeza tan impresionante sale de dentro tuyo? O sea, que podríamos hablar de un antes y un después, pero ahí en ese preciso momento donde una noticia de esas, pues a mí, déjame decirte, yo creo que me enterraría, ni alcanzo a entrar al quirófano. ¿Y cómo es que ahí nace esa fuerza interior tuya y parte en dos tu vida, podríamos decir? Sí, de hecho, tú acabas de decir algo... bueno, en este momento se me escapa porque estaba capitalizando, pero sin embargo, antes de entrar al quirófano, yo recuerdo que yo le digo al médico, al doctor Benítez, doctor, tómeme fotos de lo que me va a hacer internamente. Páseme las fotos. De mi vida, esto es mucho que reconstruir lo que hay adentro de mí. A mi amor se las mostré en esto, ya le mostraré las fotos a mi amor que está aquí presente, que también, qué privilegio poderme sentir acompañado con una persona tan especial como ella. Yo en esas fotografías que él me tomó, yo quería ver internamente qué me habían puesto para poder reconstruir una historia a partir de ahí. Y ya me acuerdo, hay un antes y un después. Tú dijiste ahorita que se me estaba escapando. Ese antes y un después, como que todos los días lo hay, Marian. Yo siempre he dicho que si tú me conoces hoy, Marian, mañana no me conoces. Por eso cada persona que me señale por algo que yo hice en el pasado, porque he cometido muchos errores como cualquiera, y se queda señalando el Luigi de hace años, déjeme decirle que ya no me conoce, porque todo el tiempo me estoy observando. Estoy en una constante evolución y aunque estoy completamente convencido de que pasaré por esta vida y me toca volver para completar otros aprendizajes, estoy muy emocionado de saber que no todo lo sé y que voy a pasar toda una vida en un constante aprendizaje. Pues tenés esa disposición permanente de reconocerte y retroalimentarte. ¿Podríamos entenderlo así? Sí, de hecho... constantemente me digo más bien lo siguiente, Marión. Todos los seres humanos son superiores a mí en algo. Y es en ese aspecto que yo aprendo de cada uno de ellos. Eso me permite mantener ahí en la humildad y no sentirme que soy mejor que nadie. Pero sé que hay personas que son superiores a mí en algo. Y en ese aspecto aprendo de ellos. Y cuando yo veo desde ese punto de vista, elimino una gran cantidad de juicio de mi vida. No te estoy diciendo que no hago juicio, porque entonces no estaría acá. Si yo no hiciera juicio, no vendría a este mundo. Porque esa es la densidad que vivimos. Lo que pasa es que ya hoy en día soy más consciente y no le permito al juicio tan seguido salir de mi boca. O sea, te estás observando todo el tiempo. Sí, claro. Y estás pendiente ahí, el vigilante, tra. ¿Por qué no? Ahí entró el punto siguiente, Marión, y es el ego. Entonces yo al ego lo subí a la tarima. Porque es que al ego le encanta tirar la pedra y esconderse así por un murito, como escondidito después de que te jodió. Entonces yo más bien al ego le di protagonismo. Entonces yo lo subo a la tarima y lo miro desde el público. Lo dejas ser. Eso. Arma tus payasadas que yo te estoy viendo. Y ya cuando yo tengo el ego bajo observación me permite más fácilmente. A veces yo digo palabras. Esta semana dije algo en una llamada con mi amor y yo que estaba hablando sobre un tema. Y se me salieron unas palabras y yo me puse a llorar. Porque yo dije, yo no soy esto. Yo dije, amor, perdón, yo no debía haber dicho esto de esa persona. Porque yo, cada que caigo en cuenta de eso, y es un juicio que lo dije, y cada que yo entro en ese tema, yo digo, es que cuando yo estoy hablando mal del otro, estoy hablando mal de mí. Y cuando yo estoy hablando mal de mí, estoy hablando de que Dios no sabe hacer las cosas. Y comprendo que en este mundo todo es un acto de amor, aunque te cueste entenderlo. Porque si no tuviéramos reto, entonces ¿a qué venimos? Estamos en un plano de la evolución del alma. Pues tiene que haber alguien que te joda en la vida para que vos aprendas. Que esté ahí que soy. Los entrenadores. Entonces si tú te pones a ver enemigos, baila, sufres. Y yo siempre he dicho una cosa, siempre no. De un tiempo para acá digo una cosa, la mejor manera de ser feliz, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? No joda. Y usted entre más jode, más le complica la vida. No jode y verá que usted se hace feliz. Oye, sí. Eso tiene mucho. Y es que ser feliz es tan sencillo que por eso es que vuelve complicado. Es que somos nosotros los que lo complicamos. Es así de sencillo. Oye, pero a todos nos pasa lo mismo. Vivimos enredando de una manera impresionante, ¿cierto? Bueno, en esas noches oscuras que tú tienes,
te hablo de eso porque creo que todas las personas que tenemos esa inquietud todo el tiempo y que estamos mirándonos y con la meta de un mejoramiento continuo, pues nos autoevaluamos y hay días que eso nos pega duro. Tenemos noches o tardes o mañanas muy oscuras. En este después de, y en esa formación que te veo, ¿qué sale de tus noches oscuras? Pues ahí vuelve y está latente el observador. Primero, hoy tengo herramientas y no es lo mismo una vida con información que sin información. Ajá. Pero hay noches que son más oscuras porque no comprendo los aprendizajes y hay días que son muy oscuros por los planos astrológicos también. Yo soy muy cósmico. Yo digo, porque yo me siento tan denso, porque estoy tan aburridor, porque estoy tan cansón, porque siento que estoy como que nada me sale. Como que uno mismo voy a no mirar soporta. y me doy cuenta que había un eclipse, pues, y yo soy demasiado lunático, y si el eclipse es de luna, no digo peor, pero lo siento más. O sea que esas 2 nochecitas anteriores, ¿qué tal te fue? Estos últimos 4 días han sido un revolcón y el hijo de madre. Entonces, contá. Entonces, claro, ahí donde yo entendí, Marión, que con este eclipse que pasó, he tenido ciertas dificultades en algún tema de relaciones públicas, entonces yo, ya entiendo. Entonces me pongo a mirar, es que este eclipse que acaba de pasar es en luna llena de Piscis, y resulta que he tenido precisamente esas dificultades con Piscis y con estas personas que son tan acuáticas. Y digo, claro, es que me he dejado sumergir porque yo soy muy fuego. Entonces, imagínate, un boleo de agua y fuego, eso es una cosa loquísima. No, pues. Yo comprendo que tú estarás diciendo ahí, pero este man, ¿de qué está hablando? No me crea nada de lo que estoy diciendo, simplemente busque. O sea, es que la astrología no es un tema que alguien se inventó de manera esotérica, es que todo lo que existe en la vida lo creó Dios, todo. La parte astrológica es algo muy exacto, ni siquiera es algo de adivinación. Entonces yo me fijo mucho en esas cosas, aunque astrólogo no soy. Para eso está mi hermana Paola Mafla en Embajadores del Amor, que es muy tesa para esa parte astrológica. Hay una relación muy fuerte ahí, que pues no falta quien la desconozca, ¿cierto? En su saber y en lo que cree. Pero sí, lo que hago es que reviso todas estas cosas y con la información le voy a entregar el santo grial de la vida de Luigi. Contá pues. Es que va a contar esto y se acaba el podcast. No, dale que lo seguimos. Es que en esos momentos así, donde hay dificultad, o cuando hay un reto, o cuando hay algo que tú tienes alegría de hacer, pero tienes miedo, yo me pregunto lo siguiente. Anoten pues. ¿Ya sacaron el cuaderno? Anoten pues. ¿Qué haría el amor ante esa situación? Cuando tú te preguntas qué haría el amor ante esta situación y te callas a escuchar tu corazón, puedes hacer un ritual, te pones las manos en el corazón, te preguntas qué haría el amor ante esta situación, haces silencio y las respuestas empiezan a aflorar como agua de manantial, Marión. Es más que cuando yo me pregunto qué haría el amor ante esta situación, el que se empieza a movilizar es Dios. Tiene mucho sentido. Dios dentro de ti. Y yo le estoy diciendo, el santo grial de la vida de Luigi, esto no es algo que se ha investigado pues en la universidad más de la NASA, lo que sea, no, según yo, es lo que me ha llevado a vivir en un estado de mayor conciencia y plenitud y de comprender que el otro no me hace nada, el otro simplemente hace cosas y yo soy el que lo tomo personal o lo tomo como un proceso educativo. Para mí tiene mucha validez por tu historia de vida, ¿no? No es pues alguien que ha vivido toteado a la risa el que hace ese análisis y saca esa deducción. Por lo tanto, para mí tiene mucha validez. Vuelvo con el tema de que la fe es un todo. Hablemos de Karen. Dicen que el dolor revela quienes realmente nos aman, ¿cierto? ¿Cómo aparece ese amor tan firme en tu vida? ¿Y qué significa tenerlo? Entonces hablemos de todos tus momentos, de cuando estás muy alegre, cuando no tan alegre. Yo les voy a hablar de ley de correspondencia. Usted comienza a traer a su vida las cosas de la forma en la que está vibrando.
hablar de Karen para mí es encontrar la sombra y la luz del mundo, como dice la canción de Fito Páez. Es que ver también en las sombras mías reflejadas en cosas de ella y la luz mía reflejada en situaciones y momentos de ella. Y también revisar cuando yo me he sentado a hablar con Dios. Mira, te voy a contar algo muy bonito. Yo una vez le dije a Dios, ¿sabe qué, Señor? Yo ya estoy mamado. Yo quiero esto en una mujer especial, una mujer sensible, una mujer cariñosa, una mujer empoderada, una mujer que conecte conmigo desde la locura sexual que a mí me gusta, una mujer que vaya más allá de esos miedos, que esté dispuesta a transformarse, no importa que no sea bonita. ¿Sabes qué me dijo Dios? ¿Y por qué no puede ser bonita? Y yo, ¿verdad, cierto? Pues sí. ¿Qué dice? Claro. Pues sí, me volvió así. Bueno, y que sea bonita, pues. Y ahí está ese bombón de mujer tan especial que creo que me ha retado a muchas cosas, me ha llevado a soñar, me ha llevado incluso a atravesar paradigmas y muchos miedos. Y hoy que tomo la decisión de venirme a quedar en Medellín, contar con todo su apoyo es absolutamente maravilloso. Qué genial eso. El mundo te conoce como un embajador del amor, ¿cierto? ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa para los otros? ¿Y qué significa para ti tener ese compromiso interior tan fuerte con otros? Jesús. Cuando yo hablo de embajadas del amor, estoy hablando de que yo recuerdo un día que yo dije, yo me quiero parecer a Jesús. ¿Y sabe qué vino el ego a decirme? El ego de mí, es que es huevón. Como que parece a Jesús, todo el mundo lo va a señalar. ¿Qué le pasa? ¿Qué, cómo así? ¿Qué, cómo lo va a suplantar? Y yo luego empecé a trabajar en eso y me di cuenta que es que no se trata de suplantar. Tú has escuchado, Marión, que la gente dice que tenga identidad propia, no se ponga a imitar a nadie. Pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta que nosotros aprendemos por imitación. Póngase a pensar cuando los niños están chiquitos empiezan a imitar lo que papá dice, lo que mamá dice. Todos aprendemos por imitación. Después llega un punto en que la imitación se convierte en tu sello propio, porque tú empiezas a darte cuenta de tus talentos. Así que si tú tienes un referente, una persona a la que amas mucho, una persona a la que te enseña mucho, empieza imitándolo. ¿Por qué no imitar lo bueno? Entonces yo dije, no, yo voy a empezar a imitar lo que hacía Jesús, amar a la gente. Y yo amo a las personas. Yo te amo desde antes de conocerte, Marión. Y yo no te tengo que explicar eso. Yo estoy absolutamente convencido de que tú lo sientes cuando te lo comparto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú me haces esa pregunta, yo digo, Jesús. Porque todo el tiempo me quiero parecer a él. Ya por el pelo, no puedo. ¿Cierto? Y por los ojos. No, pero ni por las chanclas, porque ya las sandalias me sueltan cada rato. Pero no, sí. Y de hecho, Jesús tiene muchas formas de manifestarse en mi vida también. Sin embargo, lo que pienso es que todo el tiempo me quiero parecer a él en su obra de amor. Sin embargo, hay una cosa que quiero que sepan las personas que me están oyendo, y es que Jesús también sintió miedo, rabia, tristeza, alegría. Recuerde que estuvo en este plano terrenal. Miedo lo sintió cuando dijo Jesús, Señor, ¿por qué me has abandonado? Rabia, imagínate otro huevón dándote latigazo en la espalda. Eso no solamente da rabia, eso da miedo y da tristeza. O imagínate la alegría de sentarse a compartir una cena con sus amigos, con sus compinches, con sus 12 compinches. Yo dejé de ver a Dios con miedo. Yo dejé de tener temor de Dios. Y sé que esto puede generar mucha controversia en las personas que estén viendo esto. Pero eso es que temor de Dios. Yo dejé de tener eso porque es que si Dios se enojara conmigo, Dios tendría ego. Y Dios es un Dios de amor. Y en el amor no tiene por qué tener cabida el ego. Entonces yo más bien lo que pienso es que Dios sabe lo que me duele, sabe lo que yo estoy haciendo y no está esperando que yo lo busque, sino que siempre está dispuesto a escucharme y acompañarme. Por eso el compromiso que yo tengo con Embajadores del Amor es siempre mostrarme lo más coherente posible en el amor por inspiración del Maestro Jesús. Demasiado profundo eso. Podríamos pensar en el entendido de esa conexión del cosmos tuya y con el podcast.
que cada caída es un portal hacia lo que hoy, en tu caso personal, es tu propósito de ser, de ese mensaje de amor y que llevas a todas las personas? Detrás de cada gran proceso hay un gran propósito certificado por el cielo. Y aquello a lo que un día yo llamé problema o accidente, hoy en día he logrado transformarlo en la oportunidad más grande de mi vida. Entonces sí, en cada caída hay un propósito. Y siempre en cada proceso se está formando un hijo. En cada proceso se está formando un hijito. O sea, es como comprender que si hoy te está doliendo, no te preguntes por qué a ti, por qué a mí, por qué me tiene que pasar esto, es que yo no debía hacer esto, yo debí hacer tal cosa, es que yo por qué no le hice caso a mi mamá, entonces déjeme decirle que si mi tío Enrique tuviera tetas, pues sería mi tía Enriqueta. Sí, porque es que eso nos pasa mucho, nos vamos hacia el pasado a decir, es que yo por qué yo debía haber hecho lo otro. ¿Y sabe qué es lo más berraco de todo, Marión? Que es que nos engañaron toda la vida, diciéndonos no le haga caso al corazón, que el corazón es traicionero. Tenemos tanto engaño, ¿cierto? Coherencia al corazón. En el corazón llega primero la información. Yo te voy a hacer una pregunta, Marión, yo sé que es la que está haciendo las preguntas, oye, aquí eres tú, pero ¿a ti no te ha pasado que cuando quieres tomar una decisión, como que te llega acá y tú como que sientes una corazonada y sabes que por ahí no es, pero entonces el ego te dice, no, metete, mira qué tal cosa, mira qué esto, y vos sabes que te vas a estrellar y aceleras? Eso nos pasa. A veces sabemos que nos vamos a estrellar y aceleramos. ¿Te ha pasado eso? Sí. Y después dices, ay, yo sabía. Como cuando uno va en el semáforo que ya es amarillo y uno no cambia. Y resulta que ni siquiera ha pasado la línea y ya cambió. Y tú dices después, ay, yo sabía, yo tenía una corazonada. La información llega primero al corazón, déjeme decirle. Llega primero al corazón. Y ahí es donde nosotros hacemos la gestión de pasarla a la razón. Y cuando empezamos a razonar tanto, ahí es donde la embarramos. Hay que pensar, hay que evaluar cuál es el proceder. Pero lo mejor de todo es, si la decisión que tú vas a tomar te genera paz, hágale. Ojo que te genere paz no significa que no sientas miedo. Porque el miedo no tiene nada que ver. El miedo es una emoción, acuérdese. Si el resultado de lo que tú quieres te genera paz, hágale. Con todo y miedo. Pero si ese resultado no solamente tiene miedo, sino que tiene angustia, sientes dolor, sientes desconfianza, hay que observar muy bien los puntos. No se meta. ¿En qué momento de tu recuperación, cuando ya estuviste recuperado del todo o durante el proceso, hubo ese movimiento mental tan fuerte tuyo de orientar la situación que estás viviendo en esa revolución del amor? ¿Eso fue una construcción? ¿Fue una visión que tuviste? Porque yo creo en eso. ¿Qué? ¿Eso nació de qué? Son varios puntos. A ver, primero yo empecé a meditar. Y en las meditaciones veía como mi maestro me mostraba que iba a estar frente a auditorios donde la gente aplaudía. Y yo recuerdo muy bien que yo me subía al escenario y siempre conducía los aplausos al cielo dando gracias a Dios. Porque eso Cuando hablas de mi maestro, hablas de Jesús. De Jesús. Y cuando empiezo a leer, empiezo a meditar. Ahora, ese punto del que tú hablas, o lo puedo asociar muy bien como más o menos a un año de proceso. Cuando ya estaba como en un año de mi lesión, estaba acostado en mi cama, estaba cansado. Y le dije en una oración, dije, ¿sabe qué, Dios? Hoy yo no te voy a pedir nada, ni te voy a agradecer, yo estoy mamado. Esto me está quedando grande. Lo único que te voy a pedir es lo siguiente. Yo voy a hacer silencio. Y yo quiero que tú te sientes acá en mi cama. Después de que tú llegues, yo te voy a decir qué es lo que quiero. Y resulta que cuando eso pasó, empieza a activarse la loca de la casa. ¿Sí? Esa lora parlanchina que tenemos en la cabeza. Cuando tú estás entrando en un estado de silencio, no significa que no pienses nada porque tú tienes más de 80,000 pensamientos por día. Es estar en un estado de quietud y de silencio y que tus pensamientos pasen, pero que tú estés en completa conciencia de lo que estás haciendo. Mientras tus pensamientos pasan, yo sabía que estaba esperando que él se sentara al lado mío.
Yo decía, Dios o Jesús o el que sea, pero yo quiero sentir su presencia. Entonces Marión me sorprendía cantando una canción, me sorprendía pensando en, mañana quién irá a venir mañana, cuál es la enfermera que viene mañana para mi casa, a qué hora me voy a levantar, mañana. Y yo caía en cuenta otra vez, yo verdad que estoy en silencio. Duré 15 días en ese proceso más o menos, 15, 20 días aproximadamente. Hasta que un día entré en un estado de quietud, haciendo silencio y esperando que él llegara. Y se sentó en mi cama, así como cuando tú sientes que estás en la cama y alguien se te sienta en el bordito, que se te hunde el colchón. Literal así fue. Y me preguntó, ¿qué quiere? Está jodiendo mucho. Ahí sí lo vi yo de manera mucha luz, pero era una luz que no encandilaba. Era una luz muy intensa, pero no me encandilaba. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere? Yo siento que eso es uno de los puntos más importantes de mi historia porque ahí cambió todo. Yo le dije a él, Señor, yo estoy cansado. Yo estoy cansado porque tú conoces mi vida y tú sabes lo importante que es para mí poderme parar, hacer mis cosas, moverme. Y yo estoy mamado, yo no quiero más esto y yo estoy absolutamente convencido. Y él volvía y me decía, ¿qué quiere? O sea, como que no te quejes, dígame qué quiere. Y decía, pues yo estoy convencido que si tú me tocas, yo me voy a parar de aquí. La respuesta me sorprendió más. Él me dijo, es que yo no te tengo que tocar. Tú no te has parado de ahí porque no te ha venido en gana. Yo una vez volví y entré como en conciencia en el plano físico, salí del estado astral o cósmico. Y a partir de ese momento mi vida se empezó a transformar, Marión. ¿De qué manera? Yo dejé de quejarme, yo empecé a mover mejor mis brazos, empecé a practicar deporte, empecé a sentir mejor mi cuerpo. Hoy en día yo siento mis piernas, yo hoy en día disfruto mi sexualidad. Y eso es algo que las personas, ¿sabes? Yo quiero comenzar a hablar un poco de esto porque sé que las personas a veces tienen esa pregunta en sus cabezas. Muchas. ¿Cómo hace una persona en condición de discapacidad para vivir su sexualidad? Y déjeme decirle que la experiencia sexual de hoy en día yo no la cambiaría por la de antes. ¿Qué va a hacer? Porque es más cósmico, es más desde el sentir, desde una conversación poderosa, desde el... Es una compenetración cuerpo y alma. Es una compenetración para después la... Guache. Vea, a ver, el otro día me decían a mí... El otro día me decían, es que hay tan mal pensado. ¿Cómo que mal pensado? Eso como es de bueno. Bien pensado, ¿verdad? No. Deliciosísimo, muy delicioso. Entonces empecé a disfrutarme todas esas cosas. Usted a mí no me va a ver quejándome. De pronto me va a ver llorando en algún momento por frustración. Y ahí pues está mi amor de testigo que a veces ha visto algunas situaciones en las que me puedo frustrar. Porque sé cómo se hacen las cosas, porque sé cómo las debería de hacer. Pero tengo una situación, es de movilidad. Y no me permite hacerla, sino que me toca esperar que alguien la haga. Todavía me toca lidiar con todas esas cosas. Sin embargo, no me ven quejándome, no me ven puteando pues por no. Creo que he logrado entrar en un estado de evolución de la paciencia. Que la paciencia es la ciencia de tener paz en el corazón. ¿Cuántas operaciones te han hecho a ti a raíz de este accidente? El día después de la lesión, que me cambiaron la vértebra número 5 por una de titanio. La lesión mía fue C4, C5 y C6. Impide movilidad de hombros hacia abajo. O sea, es acá. Sí. Lo que el diagnóstico dice es que... ¿Tú te aporreaste acá? ¿Cómo fue tu caída? Yo caí de manera vertical, como de cabeza, porque estaba en una peña y me resbalé. Caí de manera vertical en una parte bajita de ese río. Afortunadamente no habían piedras, era arena. Entonces yo me golpeo la frente ahí y se me desplaza el cuello por el peso de mi cuerpo. Okay. Entonces, claro, se mueve C4, C5 y C6. La C5 se partió muchísimo. Entonces ahí compromete, desde la C4 ya se compromete el diafragma. Yo casi no podía conversar. Yo decía 3 o 4 palabras y me ahogaba. Entonces, sí, claro, me sustituyeron por una vértebra de titanio. Y yo tengo una placa articulada que sostiene la vértebra número 4, 5 y 6 y en medio la 5.
para poder pues darle movilidad a mi cuello. Bueno, hay algo que me da inquietud y nos devolvemos otra vez. Sí. Me interesa mucho tu proceso y me interesa mucho preguntarte, a ver, porque es que es una situación, en mi manera de ver, demasiado compleja y me parece que es un reto enorme y que no cualquier persona sin una convicción muy fuerte, sin una fe irrestricta, lo puede superar, pero entiendo también que es un proceso y son diferentes pasos. Como tú eres una inspiración para todos y cada una de las personas que tenemos la fortuna de estarte viendo y escuchando, creo que puede ser un referente porque en cualquier momento tenemos situaciones que son tan complejas, ¿cierto? Sí. Y para todas las personas, como quiera que sea, verte es una grata recordación de una historia de superación muy fuerte. Tú vas a entrar, te colocan acá los documentos y te dice eso, tú te quedas callado y le dices a tu familia algo totalmente opuesto. Cuando despiertas y te explican este proceso, ahí, ¿cuál es tu reacción? ¿Sigues en esa misma tónica? Porque ya el dolor, me imagino que era un visitante demasiado fuerte en ti. ¿Cómo es eso? ¿Tú le contarías a nuestra audiencia qué hiciste tú? Entra una frase cliché que escucho mucho decir de muchas personas y es que si yo pude, tú puedes. A mí eso me parece muy irresponsable. Exacto, estamos totalmente de acuerdo. A mí eso me parece muy irresponsable porque yo siento que el proceso mío es mi proceso, aunque me parezca el tuyo, ¿cierto? Entonces yo siempre digo, lo que tú puedas tomar de parte del proceso y lo que yo he vivido, hágalo con completa naturalidad y con toda la alegría del mundo y aplíquelo en su vida. Yo no vengo a decirle que es que esta es la solución a sus temas. Pero tú dijiste algo, después de que tú despiertas, que yo ya estoy en recuperación, mis amigos iban a visitarme y decían, no, marica, uno viene acá es que darle ánimo a usted y uno sale animado, uno sale pensando que es lo que yo estoy haciendo mal con mi vida. Exacto. Pero ¿por qué pasó esto? Porque es que resulta que yo desde chiquito he sido muy buscador. Mi madre muere cuando yo tengo 8 años. Y yo en este proceso comprendí el plan de mi alma. Lo que yo estoy viviendo, yo elegí vivirlo. Y mi mamá eligió irse a los 8 años de mi vida porque no iba a ser capaz de vivir conmigo lo que yo había elegido vivir. Esos son acuerdos del alma. Y para eso pueden leer un libro que se llama El plan de tu alma. Hay mucha información de esto. Nosotros elegimos los eventos más importantes de la vida que vamos a vivir antes de nacer. Y cuando nacemos entramos en un estado de amnesia para que se nos olvide y poderlo cumplir a cabalidad. Entonces viene el desarrollo de la conciencia. Eso es como, por ejemplo, ahorita que yo decía, no hay personas buenas ni malas. Para mí una persona que va y mata a otro no es malo, es inconsciente. Entonces el otro día después de una conferencia que yo hablaba de eso, un personaje llegó y me dijo, vos sos huevón, ¿cómo vas a decir que una persona no es consciente que iba a matar a otro? Y desde la conciencia del cerebro sí, pero desde la conciencia del ser no. Él luego aprende. Entonces yo digo, ¿cómo yo puedo culpar a un niño que creció en los suburbios de Medellín, donde la vida lo llevó desde su plan álmico a ver que la vida se solucionaba de esa manera? Yo cómo lo voy a condenar de que es malo cuando él no ha visto otras oportunidades. Y conozco un muchacho acá de Medellín que se restituyó a partir de eso, de que había trabajado en el sicariato y hoy rescata a muchos muchachos. Ahí es donde está el propósito, ahí es donde están las historias. Entonces, claro, a mí me empieza a pasar eso en la habitación, que todos llegan y yo tengo la super actitud, porque desde chiquito estudié mucho espiritualidad, vinculado a programas de la iglesia, grupos juveniles, moví comunidades de la iglesia católica, siendo pues líder. Entonces creo que mucho dentro de la espiritualidad me ayudó. Ahora, sí, muchas personas me han preguntado, oye, pero usted siempre tuvo esa actitud. Sí, hasta el año 5. Yo vine a entrar en un estado de crisis, Marión, 5 años después de mi lesión. Porque yo me separé de la mamá de mi hijo y en ese tiempo ellos se van para España
Esos muchachos para mí son... Yo no puedo decir que mi debilidad porque ellos son mucha fortaleza para mí. ¿Cuántos son? Son dos, Juan Felipe y Luis Manuel. Pero cuando Luis Manuel se va para España, que era el chiquito con el que yo crecí, él tenía 27 días de nacido cuando yo sufrí la lesión. Yo me encuentro en un escenario donde yo decía, Dios mío, y yo entré en una crisis. Yo entré en un estado de depresión, Marión. Era un Luigi irreconocible. Las personas que estaban a mi lado no podían comprender cómo yo había llegado a tocar realmente un bache tan importante donde yo no quería vivir. Donde quería que todo acabara, yo no quería nada, no quería salir, estaba completamente derrumbado. ¿Te quedaste sin motor? Me permití vivir esa situación 2 semanas. Fueron 2 semanas en las que ni yo me reconocía. Caos total. Entonces yo decía, ¿por qué no me puedo mover? ¿Por qué? Centré el por qué, sí, la queja, el dolor. Entonces después uno de mis mentores, Papá Jaime, me acompañó muchísimo en ese proceso de duelo y de resignificación a partir de esa depresión. Me hizo algunas visitas astrales, fue un fortalecimiento. Gracias, papá mío. Papá Jaime creo que me apoyó en el momento más oscuro de mi proceso. Yo creo que después de eso, yo siempre he dicho que después de ese proceso, a mí nada peor me puede pasar. A mí lo peor que me podía haber pasado ya me pasó. Lo que venga aquí en adelante, pues miramos cómo nos lo bailamos. Es increíble oírte, te digo, pues que es impresionante ver cómo equiparas, cómo armas las metáforas y cómo de un momento oscuro pasas el puente a una actitud totalmente reconfortadora, que empuja, que saca, que enseña y que practica sobre todo. Marión, siempre ha sido Jesús. Siempre ha sido Jesús. De hecho, yo acabo de terminar de escribir mi libro, que estamos por publicarlo, y yo decía, Señor, si tú me has llevado a atravesar el desierto, es para poderle mostrar a la gente que la queja es una porquería. Y yo quiero enseñarle esto a las personas. Todos los días atravesamos procesos de desierto. Y yo esto lo acondiciono a la historia del pueblo hebreo cuando lo sacan de Egipto. En mi libro contextualizo, que todavía no está publicado, aspiro podérselos entregar este año. Les contextualizo a las personas de que puedan ver cuándo están en Egipto, cuándo aparece su Moisés para decirle, mira, hay una oportunidad de caminar, que es que te vamos a abrir el mar. Sí, aunque Moisés no dijo eso, sino que cuando se encontraron ahí frente al mar, pues como que la gente, ay marica, ¿para dónde vamos a coger? ¿Cierto? Entonces Moisés llega y levanta el báculo, a mí me gusta hablar muy coloquialmente, ¿cierto? El bastón, y se abre el mar rojo. Imagino a la gente mirando y dice, ay marica, esto no me la esperaba yo. Y ahí donde pasa tu día a día y dices, uy, yo no me esperaba esto, esta oportunidad, ahí donde se abre el mar rojo y tú atraviesas y estás en el desierto. Ahí es donde es interesante tener conciencia e información, porque es que el pueblo de Israel estuvo a 3 días de la tierra prometida, marica, estaban ahí estaban, pero por la queja se quedaron 40 años. Entonces yo lo que quiero enseñar en este libro es lo que mi maestro me mostró, que estamos a 3 días de la tierra que emana leche y miel, estamos a 3 días de entrar en Canaán, a solo 3 días. ¿Y sabes por qué digo esto, Marión? Porque yo tengo amigos que me dicen, cuando me los encuentro, ¿cómo está, hermano? Ahí, en la lucha. Ay, qué pereza. No, pues ahí, viviendo el proceso. Y yo, marica, pero es que hace 2 años estaba en un proceso, huevón. Eso hay que pasarlo. Entonces ahí es donde entramos en un estado de desierto de 40 años como le pasó a Israel. Entonces por eso es que yo siempre digo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Porque es la inspiración que tengo, o sea... A mí a veces me han hablado, Marión, y me dicen, es que te va a presentar un influenciador, te va a presentar un periodista que tiene tantos seguidores, ese man sí lo va a poner usted. A mí no me sorprende. A mí me sorprende la vida de Jesús. Un man que no tuvo redes sociales, no tuvo un periódico, no tuvo medios de comunicación, y por donde llegaba era un buen influenciador. Y desde las ventanas también lo escupían y le decían mentiroso y una cantidad de cosas. O sea, él también tuvo sus haters. Sí. Pero fue un maestro en el amor.
yo creo que será por siempre, ahí nos encontramos. La historia tuya de, pues yo no sé ni cuál de tus historias me impacta más. Tu relación hoy día con tus hijos, ¿los ves? ¿Hablas con ellos? ¿Estás más tranquilo ahí? Sí, yo comprendí que la mejor forma de usted poder amar a alguien es que sea libre. Y se lo digo porque aún así duele, porque uno siempre quiere tener a las personas que aman al lado. Ay, sí, en esa parte. Pero la mejor manera de usted demostrarle a la persona que la ama es que se sienta libre. Pues difícil eso, ¿no? Sí. Y cuando yo recuerdo que tenía 2 años y medio sin ver a mi niño, Manuel pone a llorar. Ve. Yo le dije un día, niño, ¿usted qué quiere de cumpleaños? De niño Dios. Él me dijo, papá, pues yo le pregunté, yo quiero un PlayStation, pero me gustaría más que tú vinieras a verme. Ay, Dios mío. Y yo me quedé pensando y dije, ok. Yo me quedé pensando, muchas gracias, James. Y yo me quedé pensando, yo en mi situación, ¿cómo me va a pegar ese viaje de 10 horas? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que pensar en que más o menos son 10 millones de pesos para los pasajes míos y los de mi hermana. Se me fueron 11 millones de pesos en los 2 pasajes, porque fui. Y llamé a mi hijo un día y le dije, en noviembre, le dije, pues ya les voy a contar por qué yo hago estas cosas. Yo le dije, el regalo que te mandé para Navidad es tan grande que te toca ir a buscarlo a la estación de Zaragoza, porque él vivía a 2 horas de Zaragoza, en Andorra. Y recuerdo que me fui, le dije a la mamá, no le cuente, el paquete es muy grande, entonces tienes que ir tú por él porque una agencia de envío no te lo va a mandar a la casa. Y el tema que el regalo era yo. Y ahí está en mis redes sociales, el video lo tengo fijado, donde la mamá le dice, mira tu regalo, mira tu regalo. Y él está buscando el regalo por todo lado y yo voy acercándome a él y yo lo veo que él viene buscando por todo lado, de dónde es que está el regalo, pero él no me ha visto. Pero cuando él se encuentra conmigo de frente, él hace como que, o sea, ¿what? ¿Mi papá? Y él se abalanza inmediatamente, se me tira a abrazarme y se suelta a llorar ese niño y... Es impresionante. Misma, mira el regalo. Mire para allá. No ve el regalo. No ve el regalo. Ay, Dios mío. Esa lágrima son de alegría, mire quién está allá, mire quién está allá. Ay, papi. Yo no quiero dejarle a mis hijos cosas. De hecho, ayer hablaba con mi amor de que yo me conecté con una forma muy sencilla de vivir y entre menos tengo, más feliz vivo. Aunque tener es bueno, ¿cierto? Pues ya me desligué de ese tema del tener y esas cosas van llegando. Sin embargo, yo a mis hijos, más allá de que puedan tener una cosa o algo, yo les quiero dejar algo que les quede para toda la vida. ¿Qué es? Que ninguno de mis 2 hijos ve un papá discapacitado. En el viaje pasado, viajé con mi hermana. Y cuando me despedí de mi hijo, el niño me decía, papá, yo me quiero devolver contigo para Colombia, llévame por favor, llévame por favor. Yo me vine como si me hubieran atravesado un árbol en el pecho. Es una sensación horrible. A los 3 meses se me da la oportunidad de volver a España. Compro los pasajes, ya adivine que Marión, esta vez me fui sola. Esta vez me fui solo para España. ¿Y sabes por qué me fui solo? Porque me daba miedo. ¿De qué? Es que yo soy una persona que tengo unas condiciones de movilidad. Por eso. Me dan ganas de entrar. ¿Cómo te vas solo? Me dan ganas y me fui. ¿Pero cómo te vas solo? Y allá le llegué a España a mi hijo. Estando en la casa de él, nos fuimos para Málaga, los 2 solos, nos echamos un viaje de 4 horas en tren, él y yo.
y nos fuimos para Málaga, estuvimos 15 días en Málaga y cuando veníamos saliendo de nuestros amigos de Málaga, nos íbamos a subir al ascensor y mi hijo me dice, papá, te quiero decir algo. ¿Sabe qué es lo más lindo de cuando tú vienes a visitarme? Que conocemos muchos pueblos y ciudades y personas maravillosas. Marian, dígame una cosa, ¿a ti quién te puede quitar eso? No, nadie. A eso no te lo quita nadie. Entonces nosotros tenemos que empezar a vivir lo que nos vamos a llevar. Empezar a vivir lo que nos vamos a llevar, total. ¿Con qué te quieres despedir? ¿Con qué frase te quieres despedir de nuestra tribu? ¿Qué enseñanzas? Pues todo el podcast. ¿Qué mensaje les quieres dar para despedirte? La Madre Teresa de Calcuta abrazaba a los enfermos de lepra. Vea, usted a veces está lleno de miedo, llénese de amor. Llénese de amor. A veces dicen, no, usted cómo va a ir por allá, se va a contagiar. O la frecuencia del amor es la más alta vibración que hay y contra eso no hay nada. La Madre Teresa abrazaba a los leprosos y los besaba y morían en sus brazos, Marión. Esos actos, y esa mujer nunca se contagió. Y la Madre Teresa decía, que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor o más feliz. Y yo cierro diciéndoles, como dice Luigi Mafla, por favor, haga la vida agradable y sonría. Lindo eso. Querida tribu, ¿se dan cuenta ustedes que lo que parecía una condena resultó ser un regalo oculto, como él bien lo expresó y también expresó el porqué? La piedra, el charco, la oscuridad no lo detuvieron, ¿cierto que no? Lo hicieron eterno. Ya tú tienes una huella que queda en quienes tenemos la bendición de escucharte, de mirarte. Hoy tú le recuerdas a nuestra tribu que el verdadero anillo no es de metal, es de amor y que debe llevarse por siempre. Y no puesto, sino como impregnado en el ser de las personas a las cuales tienes la posibilidad de llegar y tocar a través de tus palabras, a través de lo que enseñas, que es el amor. Y que es algo tan grande que solo él, Jesús, lo pudo enseñar. El amor es un éxito rotundo, Marión. Yo creo que tú eres un éxito rotundo. Por lo tanto, te doy las gracias por estar acá en De Cero al Cosmos. Es de mucha felicidad. Y es un gran honor que estés aquí. Yo te aplaudo, te felicito por tu obra demasiado grande. Y de verdad, gracias por venir. Muchísimas gracias, Marión. Ahí tienen ustedes una excelente conductora. No se pierdan este programa, ni los que vienen, porque recuerden, como dije al principio, todos los seres humanos son superiores a mí en algo, y sé que por aquí pasan personas que tienen mucho que entregar. Entonces siempre tome lo mejor, haga la vida agradable y por favor sonría. ¡Qué lindura! ¡Qué lindura! Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero al Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo la regaña. De cero al cosmos, vamos a volar, con fuerza y esperanza, todo se puede alcanzar. No hay límites y el corazón va más allá, porque
dejando su señal, con o sin discapacidad. La meta es igual, seguir creciendo, seguir brillando más, todo de cero al cosmos. Vamos a volar, vamos a volar. Cada historia enciende una estrella más. Marion te guía, su voz es el portal desde Colombia al mundo sin final. Oh. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.